Muy buen día. Espero que todos se encuentren muy bien. En estos días tengo una tía, o tenía, que vivía en los Estados Unidos, muy linda, una hermana de mi mamá. Y uno como persona, como ser humano que somos, tenemos afectos y en estas, pues yo hace tiempo venía enfermita, pero mi mami me llamó cuando fue que hablé con ella, hace como 2 días. Me dijo que ya venía muy enfermita y a mí se me salían las lágrimas acordándome de ella, pero también por otro lado me da una alegría porque cuando somos creyentes y ella es una creyente, la seguridad tan tremenda y promesa de Dios de que cuando uno muere va al cielo. Y ella está allá, ella murió anoche, sí. Entonces, apenas me vine a enterar ahora que miré el celular, que me lo mandó apenas ahorita mi mamá, pues un WhatsApp. Entonces, pero esa es la esperanza, porque es que es muy triste uno vivir en esta tierra sin esperanza. Claro que mucha gente tiene esperanza en el dinero, posesiones, placeres, riquezas, cosas pasajeras. Muy bien, hace 8 días, ya hace 15 días estábamos hablando de la alegoría de Sara y Agar, hace 15 días, más bien fue lo que estuvimos, como esa diferencia entre los dos pactos, y nosotros habíamos comenzado a hablar de un tema supremamente importante, un tema entendiendo toda esa alegoría, todo ese cuadro, toda esa ilustración que Dios nos da, mostrando la diferencia entre lo que es la carne, lo que es el espíritu, las cosas eternas, las cosas pasajeras, las cosas que son bendecidas por Dios, las cosas que son malditas por Dios, que Dios no bendice. Y son cosas claras, o sea, Dios, así, a mí me da mucha risa con la gente, porque la gente lee filósofos, lee científicos, lee cosas y se hace matar por sus filosofías, sus conocimientos y sus cosas. Y aquí tenemos el libro de Dios. Y aquí está clarito todo. Aquí habla clarito de qué es eterno, qué no es eterno, qué es la voluntad de Dios, qué no es la voluntad de Dios, cómo se salva usted y cómo se condena. Aquí está todo, en este libro. Pero la gente no lo lee. La gente que lo lee mucho no lo cree. Y ahí está el problema. Entonces, vimos cómo el Señor por medio de Agar, ilustrando ese pacto antiguo, como las personas que no han hecho un pacto con Dios, no tienen esperanza, como las personas, en cambio por el otro lado, Sara, Isaac, el hijo de la promesa, todo esto. Y comenzamos hace 8 días a hablar de una cosa importantísima, que es que existe una lucha terrible y tremenda entre la carne y el espíritu. Ojo, eso para los creyentes. Si usted no es creyente, o sea, perdón, se lo digo de otra forma, porque usted puede ser creyente, pero quién sabe en qué, no sé. Pero si usted no es salvo en Cristo Jesús, si usted no ha nacido de nuevo por medio de ser rociado con la sangre del Cordero y sellado con el Espíritu Santo de Dios, usted no entiende lo que le estoy diciendo. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu tremenda. Y eso es lo que muchas veces a los cristianos creyentes no nos deja seguir adelante, no nos deja poder cumplir con lo que el Señor quiere que cumplamos, que es la gran comisión, aquí bajado, aterrizada aquí a esta iglesia, por medio de la visión. Y entonces vimos que la única solución es echar fuera el carnal. Ya hemos comenzado a hablar de ese tema, ¿recuerdan? Y por eso el mensaje se llama que para poder cumplir con la gran comisión, nosotros tenemos que echar fuera al carnal. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios, que la Biblia dice así. En Gálatas 4, 29 al 31. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo,
Dios Todopoderoso, gracias por esta hermosa mañana, por este nuevo día de vida que nos das, que nos concedes. A veces lo tomamos así como de gratilón, ni agradecemos, Señor, que nos das oportunidad de otro día, sobre todo la oportunidad de estar a cuentas contigo. Y, Señor, te suplico y te ruego que me tomes, uses este tiesto de barro en tu mano poderosa y me permitas exponer tu palabra tal cual es la verdad, con el poder, la autoridad y la gracia, el amor, la claridad que da el Espíritu Santo, y que tú hagas la obra en todo y en cada uno de los oyentes. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Rápidamente un repaso. Habíamos dicho que lo primero que vimos fue que los hijos de Dios somos perseguidos por los hombres de este mundo. Y por eso leíamos la primera parte del versículo 29, que corresponde a que Dios nos muestra que esta persecución a través de la ilustración de Ismael e Isaac. Y enfatizamos en la primera parte que dice, pero como entonces el que ha nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Los hijos de la carne, que son los incrédulos, porque es que la Biblia, resumiéndolo, habla de nacer dos veces para solo morir una, o que si usted nace solo una, muere dos. Entonces, cuando estoy hablando de los incrédulos, estoy hablando de los que solamente han nacido una vez. Han nacido una vez como seres humanos sobre esta tierra, como criaturas, o sea, creación de Dios. Estas personas que realmente no han nacido de nuevo, que son incrédulos, se burlan y desprecian a los hijos de Dios, a los creyentes. Y es increíble que decíamos, cómo cuando nos convertimos al Señor Jesucristo y comenzamos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero como estas personas, aunque dicen ser muy religiosos, pero no conocen a Dios personalmente, entonces no saben cuál es la voluntad de Dios. Pueden saber cuál es la voluntad del líder de turno, o de la religión, la secta, la filosofía a la cual están asistiendo. Y nosotros, aunque hemos cambiado para bien, decíamos que hemos dejado de ser adúlteros, borrachos, mentirosos, rebeldes, muchas cosas, de vivir unas vidas alocadas, pero aún así, nuestros seres queridos se vuelven contra nosotros, con gran enojo. Aún nuestros seres queridos, porque pues la gente, pero nuestros seres queridos. Ahora, pero también vimos que esto no solo ocurrió en el pasado, sino que ocurre hoy en día, porque Dios también nos muestra esta persecución en el Nuevo Testamento, porque ese versículo 29 dice, pero como entonces el que ha nacido según la carne perseguía al que ha nacido según el Espíritu, así también, que la palabra de Dios es súper clara. La Biblia dice que si al Señor lo han perseguido, el mismo Señor nos lo dice en su palabra, que si a Él lo han perseguido, a nosotros también nos perseguirán, que si han guardado su palabra, también guardarán nuestra palabra. Y eso, aunque son hombres muy religiosos, muy piadosos, pero la verdad es que cuando nosotros les hablamos de Dios como es, como la palabra lo dice, ellos por no conocer a Dios reaccionan contra nosotros. Porque hay que entender que los hombres del mundo, que no son hijos de Dios, que no han nacido de nuevo, que puede tener una religión, pero lo que les falta es que no han conocido al Dios vivo y verdadero a través de Jesucristo, el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, el único camino que lleva a Dios. Y si nosotros nos quedamos a la imagen de Adán, de ese hombre pecador, seremos hombres pecadores, viviendo en los deseos de los ojos, deseos de la carne y en la vanagloria de la vida, que es lo que el ser humano vive. Pero si aceptamos a Cristo y nos conformamos a esa imagen celestial de Él, seremos hijos de Dios, capaces de hacer la voluntad de Dios y capaces de participar de la misión que Dios nos dejó, capaces de participar en el avance del reino de Dios. Ahora, qué tremendo, pero de todas maneras sabemos que vamos la realidad es que si nosotros decidimos vivir piadosamente para Cristo Jesús, es decir, como debe ser, vamos a padecer persecución de este mundo, que es un mundo pecador, que no ama ni respeta a Dios. Ahora sí, entremos en materia. O sea, vamos a empezar a ver lo que no hemos visto. La segunda parte, empecemos con el versículo 30. Los hijos de Dios somos los herederos de la promesa de Dios. O sea,
a ver, se lo digo de otra forma. Si usted es hijo de su papá y su papá deja herencia, la herencia es para el vecino, para el hijo de la vecina. Pues a no ser de que sea hijo, pues digo, pero no es para usted. No es para usted. Así mismo, la herencia de Dios es para nosotros, los hijos de Dios. Para los que no son hijos de Dios no hay herencia. Eso hay que entenderlo. Y suena odioso, feo, pero así es. Mire lo que dice el versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así es sencillo. Los hijos de Dios somos los herederos de la promesa de Dios. Para entender esto, lo primero debemos ver es que Dios nos muestra que la solución es echar fuera al carnal. Y antes de comenzar, le voy a explicar algo. A veces en su vida, en mi vida, en la vida de los cristianos, de los creyentes, se ve un payaso haciendo monería y haciendo cosas indebidas. Ese es el carnal. Y a veces se ve a alguien bondadoso, generoso, justo, humilde. Ese es el espiritual. Si usted mira a un espejo, que ese espejo es este, ¿qué ve usted? ¿Un payaso o un siervo? Vamos a hablar de eso. Entonces, Dios nos muestra que la solución es echar fuera al carnal. Versículo 30. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ahora, qué interesante lo que la Biblia nos dice en Génesis 21, 10 y 11. Génesis 21, 10 y 11 dice, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y este dicho pareció grave en manera a Abraham a causa de su hijo. Aquí estamos viendo cómo Sara le está hablando a Abraham, su esposo. Sara, la ayuda idónea, lo que el mundo no entiende y que muchos cristianos tampoco entendemos, que es que Dios nos ha dado una esposa que se llama la ayuda idónea y que nos la da porque a nosotros nos falta esa media parte y ellas tienen la capacidad de ver, entender y comprender cosas que nosotros no vemos o alcanzamos a ver. Y por eso tenemos que tenerlas en cuenta y escucharlas. Le estoy dando aquí una clase de consejería matrimonial a usted en 2 segundos. Pero usted no se imagina cuál. Ahora, esta ayuda idónea le dice a Abraham, eche fuera a Agar y a su hijo Ismael. Sara, la esposa de Abraham, le dice, Abraham, eche fuera el carnal. Sara le dice a Abraham que eche fuera al hijo de la carne, que eche fuera al hijo del pecado, que eche fuera al hijo de la esclava, que eche fuera al que no tiene la promesa de Dios. Qué tremendo. Ahora, ¿por qué? Recordemos que Dios le prometió a Abraham descendencia que heredaría el reino en Isaac, no en Ismael, sino en Isaac. Génesis 21:12, vea lo que dice. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac. Ahora, esto en el sentido literal fue así, porque la nación de Israel recibió su descendencia y su herencia por medio fue de Isaac, no de Ismael. Y esto es verdad en el sentido espiritual, porque la descendencia y la herencia del reino de Dios es por medio del Espíritu, no en la carne. Qué interesante un pasaje que hay en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con eso que estamos hablando. Primera de Juan, 2:15 al 17, vea lo que dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? El Señor da la razón. Imagínense, el Señor puede decir, pan, pan y ya. Pero aún nos ama tanto y es, Señor, siendo Dios todo, es tan humilde, tan sencillo y nosotros no aprendemos. Nos da la razón, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ay, y la vanagloria,
¿no? Que nos creemos la última Coca-Cola del desierto. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sencillo, hermanos. Estoy hablando a los creyentes. Nosotros no debemos amar este mundo, el sistema mundial, no. No. Para no irnos a dejar llevar por los deseos de la carne, o los deseos de los ojos, o la vanagloria de esta vida. Porque si nos dejamos llevar, si nos dejamos tentar por estas cosas, terminaremos amando las cosas que hay en el mundo. Pregúntese ¿usted qué ama? Si usted es mi hermano y ama las cosas de este mundo, usted está desenfocado, se lo digo. Yo no estoy diciendo que no disfrute, que no pase, que no cuando el Señor le permita y tenga vacaciones o se estrene carro, si volvió millonario, hágale papá. Eso sí, ofrende de acuerdo a eso. Porque ¿quién le dio eso? Pero diciendo que no ame el sistema mundial. Y que si usted se enfoca en eso, terminará amando eso. ¿Y usted qué ama? ¿Qué ama? ¿Usted ama a Dios, su palabra y las almas? ¿O ama este mundo? Y si terminamos amando las cosas que hay en este mundo, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Sencillo. Eso es como la matemática de coquito, hombre. Sencillo. Ahora, ¿cuál es la solución? La acabamos de leer, la Biblia nos dice que eche fuera al carnal. Eche fuera ese monigote que vive en usted, ese payaso. Romanos 6, 11 al 13. Dice así. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Veamos, desglosemos esto. Primero, considerarnos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque si usted es salvo, nuestro cuerpo de pecado fue destruido en la cruz del Calvario. Y el pecado ya no puede ni debería reinar en nuestras vidas. O sea, esa es una transgresión tenaz. Es como si usted tiene un muerto y en lugar de enterrarlo, lo mete en la cama, lo arrulla, lo arropa, le dice papito, le trata de dar comidita, le echa perfume así huela feo, todos los días. Imagínense cómo se va poniendo la cosa. Muchas veces así es la vida de los cristianos, con un cadáver a bordo, oliendo. Pero ese olor lo detectan, pero hasta a veces hasta alcanzamos a verlo, aquí entre nosotros nos vemos. Ahora, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora estamos muertos a la carne, pero vivos al Espíritu. ¿Para qué? Ahora debe reinar el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Sea honesto. ¿Quién está sentado en el trono de su corazón? ¿Quién? Jesucristo. Ay, no me haga reír. ¿Quién está sentado? ¿Usted? ¿O el diablo? ¿O Jesucristo? ¿Quién está sentado en el trono de su corazón? ¿Quién? Segundo, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. En nuestras vidas ya no debe reinar más la carne, oiga, ni el diablo, ni el pecado, ni el sistema mundial. Debe reinar Cristo en nuestro corazón. O sea, no reine el pecado ni obedezca a sus concupiscencias. Ahora, en nuestra vida no debe reinar el querer hacer nuestra voluntad, sino debe reinar el querer y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es su concupiscencia? Su concupiscencia es la debilidad. Hay hombres que les ponen el trago y a otros hombres le ponen el trago, ¡ja!,
Se amarra una perra buena. Hay hombres que le ponen a mujeres y parecen gay. No son gay, pero parecen. Hay otros que le ponen mujeres y se enloquecen y son capaces de tirar lo que sea por la ventana. Hay hombres que le ponen plata y se mosquean. Y hay otros que esos morchos, la baba le llega hasta los tobillos. ¿Cuál es usted? Y las mujeres también, pero en el otro sentido. No ahí resulta diciendo lo que dijo la reina. Al revés, al otro sentido, al contrario. Tercero, no presentar nuestro miembro al pecado como instrumentos de maldad. Sus miembros es toda protuberancia que sale del tronco. Dígase cabeza, manos, pies y genitales. Usted eso que le mencioné, ¿para qué lo está usando? Ya nuestros ojos miran lo recto. Nuestros oídos deben escuchar lo que edifica. Nuestra mente pensar todo lo bueno, lo honesto, lo recto, si algo es bueno de nombrar, lo que el Señor quiere. En nuestro corazón debe guardar la palabra de Dios, no resentimientos y pendejadas. La boca habla de acuerdo a la sana doctrina. Nuestras manos para sostener la verdad, no para hacer otras cosas. Y nuestros pies para llevarnos a la casa de Dios o a testificar. ¿Para qué está usando usted sus miembros? ¿En qué los usa? Estaba pegado el teléfono viendo pornografía. Juanito, ¿qué hace en el baño? No, aquí viendo noticias. Noticias. ¿Qué está haciendo con el teléfono? Porque ahora nosotros debemos presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y Sara, la ayuda idónea a Abraham, le dice a Abraham que eche fuera a Agar y a su hijo Ismael, porque ese hijo de la esclava no va a heredar con el hijo de la libre. Así de sencillo. Eche fuera al hijo de la carne, eche fuera al hijo del pecado, eche fuera a Ismael, que no tiene la promesa de Dios. Échelo fuera porque Ismael no va a heredar junto a Isaac. Ni carne ni sangre heredará el reino de Dios. ¿Entiende? Y esto en el sentido literal fue así, porque la nación de Israel siempre fue gobernada por medio de los hijos de Isaac, no por los de Ismael. Es decir, que la descendencia de Isaac fue la que recibió el reino, no la descendencia de Ismael. Y en el sentido espiritual también es verdad, porque todos nosotros, lo que hagamos en el Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad de Dios, será lo que va a quedar para reinar junto a Dios por la eternidad. Lo que se llaman las buenas obras, lo que es nuestra herencia recompensa, que son misiones, evangelismo y discipulado. Dígame usted qué está haciendo esas tres cosas. Hermano, hermana, está hablando usted. En cambio, lo que nosotros hagamos en la carne, de acuerdo a nuestra voluntad, no va a quedar absolutamente nada. Ni el cuerpo, ni títulos, ni cuentas bancarias, ni posesiones terrenales, ni acciones en los clubes. Nada material va a quedar. Vea lo que la Biblia nos dice en 1 Corintios 15, 50 al 57. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Está refiriendo a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso se llama el arrebatamiento. Porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está la muerte?
Con el Señor no hay muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tampoco. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos exhorta, anima, motiva a enfocarnos y buscar las cosas de arriba. ¿Dónde tiene usted puestos los ojos, honestamente? ¿Dónde los tiene puestos usted? ¿Arriba o abajo? Nos exhorta a esforzarnos en el Espíritu y a morir a nuestra carne. Porque un día estaremos frente al Señor rindiéndole cuentas. Más cierto que estamos aquí. Y ahí veremos que nuestro trabajo en el Señor no fue en vano. Pero también veremos las consecuencias de no haber hecho nuestro trabajo que nos fue encomendado. Recordemos lo que leímos en Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿No te parece interesante que la Biblia nos diga que cuando Sara le dice a Abraham que eche fuera al hijo de la esclava, dice que este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham? Sí pensó en eso, ¿no? A causa de su hijo Ismael y toda la cosa. Seguro también estaba pensando en la siervita, uno no sabe. Recordemos que Abraham, cuando tomó esa decisión, ¿en qué la tomó? En la carne, ¿no es cierto? Igualmente me pregunto, si algún creyente está enfocado y andando en la carne, ¿será que no le parece en gran manera dejar a su amante? ¿Será que no le parece grave en gran manera dejar de fornicar? ¿Será que no le parece grave en gran manera dejar de adulterar? ¿Será que no le parece grave en gran manera dejar de vivir relajadamente? ¿Será que no le parece en gran manera dejar de idolatrar el dinero, el poder? ¿Será que no le parece delicado en gran manera dejar de mentir? ¿Dejar de enfocarse en este mundo? ¿Será que no le parece en gran manera grave dejar su comodidad? Es más fácil sentarse en su casa a criticar la iglesia que venir a la iglesia y servir al Señor. Dejar todo esto para comenzar a enfocarse en lo que no puede ver por su falta de fe. Por eso, en este punto veamos que Dios nos muestra que la herencia será para el espiritual. Versículo 30 dice: ¿más qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, el hijo de la esclava no va a heredar, el hijo de la libre sí va a heredar. Entonces por eso digo que Dios nos muestra que la herencia será para el espiritual, no para el carnal. Vamos a ver un pasajito para comenzar. Juan 8, 31 al 36. Vea lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. La respuesta de los religiosos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor le está hablando a un grupo de personas que han creído en Él. Algunos dirían que esto es más que suficiente, creer en el Señor, ¿sí o no? Pero el Señor nos dice que no, porque Él nos anima aquí a permanecer en su palabra. ¿Para qué? Primero, ser verdaderamente sus discípulos. O sea, cuando el Señor Jesucristo veía que lo seguía mucha chichamenta, dice chichamenta, gentuza, como nosotros,
que sigue al Señor por diferentes razones. Eso es chichamenta. Se volteaba y les predicaba durito, clarito. Entonces, ¿por qué debemos permanecer en Él, en su palabra? Todo esto, primero que todo, para permanecer, ser verdaderamente sus discípulos. ¿Qué es un verdadero discípulo de Jesucristo? Es el que permanece en Él. ¿Cómo que así que permanece en Él? Sí, Señor. Que desde que lo salvó, a poder acá ha tenido impases y cosas, pero siempre termina postrado a los pies del Señor, estando agradecido, dispuesto a vivir el resto de su vida para Él. Eso es usted. Y Él en nosotros, que a pesar de lo que sea, el Señor siempre estará sentado en el trono de su corazón. Que permanezcamos en su amor, ese amor que recibimos cuando fuimos salvos. Agradecidos, entendiendo que fue tan grande su amor que se le estalló el corazón por nosotros, que se crucificó por nosotros, que cargó todos nuestros pecados. Y su amor en nosotros practicándolo. Solo le dejo una perlita, léaselo en 1 Corintios 13, 4 al 8, pero no hace nada indebido. Ya, solo le digo eso. Con esa tenemos. Que permanezcamos en su palabra, leyéndola, estudiándola, creyéndola, amándola, guardándola en el corazón, todos los días de nuestra vida. Y su palabra en nosotros, que la pongamos por obra. Ahora, ¿para qué más? Para conocer la verdad. Recuerde que dijimos que la verdad, que la única esperanza de gloria es Cristo Jesús en nosotros, y entonces vivir también haciendo la voluntad que permanece para siempre. Imagínense, ustedes haciendo la voluntad de Dios, ya no más la suya. Usted ya conoció la única esperanza de gloria, Jesucristo en nosotros. ¿Qué más quiere? Y lo tercero, ser verdaderamente libres, viviendo llenos de gozo. Imagínense, gozo, con un verdadero propósito, participar activamente en la gran comisión, sirviendo a Jesucristo para el avance del reino de Dios. Coja su Biblia, 1 Corintios 3. Ya estamos ahí. Acuérdense. Aquí yo les pongo ahí mucho. Y una vez alguien me criticó y estaban criticando que porque ponía los versículos ahí, pero vea, usted tiene que saber la espadita. Y ojalá tengan espada. Porque le digo que a usted se le sale un endemoniado o le sale una persona y dice, espera un momentico, saco mi iPhone. La Biblia. Ojalá. Pues, mire, 1 Corintios 3, 11 al 15, vea lo que le voy a leer. Estamos hablando de la importancia de participar en el avance del reino de Dios. Vea, 1 Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, tres cosas diferentes y tres distintas, vea. Oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué le gustaría a usted? O tener madera, heno y hojarasca. ¿Cuál escoge? Una cosa es la que escojamos, otra es la que hagamos. O la que estemos haciendo. Porque déjeme decirle, de escoger, escogemos oro, plata y piedras preciosas, ¿o no? Pero ¿sabe qué lo mantenemos haciendo nosotros? Madera, heno y hojarasca. Sigamos. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cuál sea, cuando dice cuál se habla de la calidad y cualidad, calidad. El fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien así mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación no se pierde, una vez que la tiene ya. Pero sí se pierde otra cosa, porque usted va a recibir herencia con recompensa o herencia con pérdida. ¿Usted no ha visto que hay gente que está esperanzada en heredar lo del papá? Y cuando en lugar de llegarle finca, carros y casas y no sé qué, le llegan deudas. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Ahora,
Si nosotros decimos a Cristo, ya somos salvos. Pero esto no es suficiente, porque los creyentes somos llamados a ser discípulos de Cristo, a esforzarnos en la gracia que hemos recibido, a esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir que somos llamados a seguir y a servir a Cristo cada día de nuestra vida, porque ahora debemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, ya no más la nuestra, precisamente no estamos haciéndola la nuestra, y nos está yendo mal y tenemos problemas y dificultades, y ahora estamos en el Señor para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Y esto lo lograremos al participar activamente en el avance del reino de Dios por medio de la gran comisión. Entonces debemos confiar en el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para ir cada día a este mundo siendo luz, no tinieblas, porque precisamente debemos ser luz en medio de las tinieblas, y así reflejar a Cristo en nosotros, para que muchos hombres lleguen a los pies del Señor Jesucristo y luego también estén dispuestos a seguirlo a Él. ¿Qué estoy hablando ahí? Misiones, evangelismo, discipulado. Porque la Biblia dice que si Cristo nos libertó, ¿somos qué? Verdaderamente. ¿Libres de qué? De todo. Por último, los hijos de Dios somos libres para poder servir a Dios. Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora, los hijos de Dios ya no somos esclavos del cuerpo de pecado. Vea el versículo 31, dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, no somos hijos de la esclava. Ahora, mira lo que dice nuevamente Génesis 21:12. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, en Isaac. Aquí vemos cómo Dios le confirma a Abraham todo lo que le dijo Sara. Porque alguno pudiera decir, esas mujeres siempre diciendo cantaletosas, no sé qué. ¿Sí o no? No, ninguno pensó eso. Sea honesto, aunque ahora le den un sartenazo. Aquí vemos cómo Dios le confirma a Abraham todo lo que Sara le había dicho. Porque Dios le está diciendo a Abraham, no te parezca grave, en gran manera, echar fuera a la esclava y a su hijo. Porque ella es el objeto del pecado, Abraham. Y este es el hijo de la carne, el hijo de la esclava. Abraham, no te parezca grave echar fuera al carnal, porque ese hijo, Ismael, es fruto del pecado, fruto de la duda, fruto de la falta de fe, es fruto de haber obrado en la carne, es fruto de adulterio, lo que usted quiera. Y esto se aplica a nosotros los creyentes, porque a nosotros no nos debe parecer grave echar fuera al carnal. No nos debe parecer malo echar fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, echar fuera de nosotros la fuente del pecado, que es la carne, y el fruto del pecado, que son las obras de la carne. Gálatas 5, 16 al 21. En Gálatas 5, 16 al 21 dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Esto lo ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera y orgías. Y como si fuera poco, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no eran el reino de Dios. Hermanos, a nosotros no nos debe parecer ni 5 de grave echar de nuestras vidas el adulterio. Que usted estando casado, sea hombre o sea mujer, si es hombre va a buscar otra mujer, o si usted es mujer va a buscar otro hombre, una adúltera, un adúltero. Ni la fornicación, usted es soltero y está teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Ni la inmundicia. Todo lo LGTB y sus 37 derivaciones, o yo no sé cuántas son ya.
lascivia, idolatría, cualquier cosa antes que Dios. Las hechicerías, brujerías, todo eso. Enemistades, no, nada de enemistades. Usted puede tener un problema con una persona que le prestó una plata y se la robó, listo, no le pagó. Perdónelo, pero eso sí no lo va a prestar. Y así en cualquier otra cosa. Los pleitos, peleas, oiga. Celos, ¿por qué celos? Iras, un corazón lleno de iras de otra persona, ¿por qué? Te hallo con amargura, usted dejó que el diablo esté en su corazón, terrible. Contendiendo, peleando, dividiendo, disensiones, las herejías. Verdades fuera de contexto. Ojo, torciendo la palabra, para usted, para satisfacer su carne. Las envidias, envidiando lo de los demás, o lo del otro. Los homicidios, acuerde que usted más mata personas en el corazón. Eso es un homicidio. Las borracheras, embriagueces con cualquier cosa. Sí, lo más fácil es con trago, pero también puede ser con poder, con dinero, con muchas cosas. Las orgías, todas las vagabunderías, swinger, todas esas cochinadas. Ninguna cosa semejante a todas estas. ¿Cómo va a ser eso grave? Echadas porquerías de nuestra vida. ¿Somos hijos de quién? Cuando éramos hijos del diablo, hacíamos todas cochinadas. Llamadas docenas, que tómeme una foto de allí, de allá, que no sé qué. Que mándeme ese video pornográfico, que mándeme esa cochinada, que hábleme sucio. ¿Qué es esa porquería? Por otro lado, hermanos, nosotros estamos llamados a andar en el Espíritu Santo de Dios, a manifestar el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Gálatas 5, 22 al 25. Miren la diferencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, pues andemos por el Espíritu, imagínense. El fruto del Espíritu Santo de Dios consiste en 9 cualidades que pueden dividirse en 3 grupos de a 3 cualidades. Porque se caracteriza por 3, bueno, tiene 3 cualidades o características internas, o sea, son un testimonio para usted mismo. Una vez que usted es salvo, usted empieza a experimentar esas 3 cosas. Amor. Usted antes no se amaba sino a usted mismo, usted empieza a amar a las personas, pero con un amor limpio. Usted antes de ser salvo, se le presentaba una oportunidad con una señorita y ya estaba viendo a ver cómo le clavaba el colmillo. Ahora le comparte de Cristo. ¿No es cierto, hermano? ¿No es cierto? Que eso es lo que usted hace. Gozo. Una alegría interna que no tiene explicación. Y usted solamente piensa que puede sentir con 3 rones. Y ahora lo siente todo el tiempo sin tomar ron. Paz. Una tranquilidad que, mejor dicho, el mundo está cayendo alrededor de usted y usted. Qué día más hermoso. No es paja. O sí es paja lo que estoy diciendo. Ahora, externas. Usted ya se le empieza a manifestar a los demás y los demás empiezan a ver eso. Paciencia. ¡Ja! ¿No es cierto? Eso está allí en el mundo. Todos quieren estar de primero en la fila. Para esto hay un TikTok interesantísimo, que un tipo se cuela y hay una muchacha ahí y llega y le da un pico. Y está el tipo con la novia y la novia le da un bofetadón, le dice quién era esa. Pues le dijo la que le coló, pues si usted tiene impaciencia y se cuela, pues nos conocemos. Y lo metió en problemas. ¿Ah? Benignidad. Usted empieza a ser bueno. ¿Qué sabe qué? El ser humano no es bueno, pero los hijos de Dios podemos tener esa característica de nuestro Padre. Y bondad, bondadoso, generoso. Que usted es más agarrado. Y ahora usted empieza a pensar en los demás. Ahora que usted solamente le importa si usted se tiene la barriga llena de cháncharos y puede dormir sin hambre, ya empieza a mirar si los otros también tienen sus chancharitos. Generoso, bondadoso, amable. Y 3 características hacia Dios. La fe. Usted con una certeza
una convicción de lo que nos espera, lo que Dios le ha dicho. Usted le cree a Dios lo que le dice y usted se hace matar por eso. Mansedumbre. Mansedumbre, no mensedumbre. Lea bien. Acuérdense que los cristianos somos mansos, pero no. Eso. Y templanza. De capaz de decirle no a la carne. Bueno, nosotros debemos apartarnos de las obras de la carne, mis hermanos, dejando de andar en nuestra carne, simplemente porque nuestra carne ya fue, ¿qué? Crucificada juntamente con Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo en el Calvario, destruyó el cuerpo del pecado, el viejo hombre, con nuestras pasiones y deseos. Entonces, por eso le digo que si nosotros nos volvemos atrás, somos unos transgresores terribles. Ahora nosotros podemos andar conforme al Espíritu Santo de Dios y podemos dejar de satisfacer los deseos de nuestra carne para comenzar a experimentar el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Nosotros no estamos para seguir andando en la carne, hermano. Nosotros estamos aquí, en esta tierra, para andar en el Espíritu Santo de Dios. Y esto por medio de la fe. ¿Por qué? Recuerde que lo que dice la Biblia, que con Cristo estamos, ¿qué? Juntamente crucificados. Es decir, el cuerpo del pecado ya fue destruido. ¿Ya? Pues le digo, ¿usted qué hace a un muerto dándole respiración boca a boca? ¿Usted qué hace dándole leche al muerto, por Dios? Ya no vivo yo. O sea, ya no debemos vivir para hacer la voluntad de nuestra carne, lo que nosotros queríamos hacer. Mas vive Cristo en mí. Ahora vivimos en el Espíritu Santo de Dios, tenemos vida espiritual. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivimos por fe en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo a Jesucristo. Esa es nuestra vida, hermanos. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y para terminar, los hijos de Dios ya somos libres del cuerpo de pecado. ¿Libres? Ve al versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la... ¿Somos hijos de quién? O sea, los hijos de Dios ya somos libres del cuerpo de pecado, porque somos de la libre. Romanos 8, 1 al 17. Un poquito extenso este pasaje. Dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué anda pensando? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué andas pensando, mi hermano, mi hermana? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no veis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Piensen en algo. Pregúntese. ¿Cómo puede vivir el Espíritu Santo de Dios en una persona que no es espiritual? ¿Cómo que puede existir una persona que se compra carne para él solo y se la traga a él y no le da a los demás en la casa? ¿Qué es eso? ¿Dónde está lo de bondadoso, lo de generoso? ¿Ah? O sea, no seamos tontos. Si una persona es salva, es transformada, es cambiada. Con cuento viendo los mismos babosos, las mismas babosas de antes y que somos salvos. Qué carambola ni qué vaina, eso no es paja. O cambió o no es salvo y punto. No, que es que yo... Bueno, entonces arrepiéntase y conviértase, porque es que si usted... ya no es usted, sino que ahora es Cristo en usted. Bueno, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, sencillo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, el Señor lo cambió de tal manera que usted va a poder entrar al cielo y usted no va a dejar de ser amarrado, no va a dejar de ser adúltero, no va a dejar de ser borracho, sinvergüenza, mentiroso, ladrón, lo que sea. Ah, pero sí, voy para el cielo. ¿Qué?
Y el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. ¿Escuchó? ¿Usted le debe a este cuerpo inmundo algo? No. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. En el peor de los casos, si usted es salvo, usted no tiene comunión con Dios, usted está abandonado por Dios, usted es un miserable. Usted se siente en este mundo, usted puede que sea salvo, pues un miserable tirado en este mundo solo, sin Dios. Usted no sabe la porquería que es uno ser cristiano y estar abandonado por Dios. ¿Y usted cree que está bien? No, hombre. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Usted cree que usted va a recibir algo de herencia, recompensa en el cielo, complaciendo su carne todos los días? Olvídese. Llega al cielo raspado. Llega escaldadito o escaldadita. Pasó la alambre de púa. Dejó la piel. Ahora, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué hay que creer la palabra, mis hermanos? Esto no es un juego. Nosotros los creyentes somos completamente libres del cuerpo de pecado, porque el cuerpo del pecado fue destruido en la cruz del Calvario. Cristo nos ha liberado verdaderamente de la carne, del pecado, del mundo, del diablo. En Cristo somos libres de la carne y ahora podemos andar en el Espíritu sin ninguna condenación, imagínense. ¡Ja! Lo que Cristo hizo en la cruz, condenar al pecado en la carne, que era imposible que se hiciera por medio de la ley. ¿Por qué? Precisamente por la debilidad de la carne. Por eso Cristo mata al viejo hombre en la cruz. Hizo que ahora seamos verdaderamente libres de la carne, porque el cuerpo del viejo hombre verdaderamente fue muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu ahora vive a causa de la justicia. Hemos sido vivificados para poder ser guiados y usados en el Espíritu Santo de Dios en el cumplimiento de la gran comisión, la misión del Señor. Por eso la Biblia dice en Romanos 6, 20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Ponga atención a esto. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ahora, si usted no se avergüenza de las cochinadas que usted había hecho en la vida o ha hecho en la vida antes de llegar a Cristo, usted no es salvo. Si yo le pregunto, ¿puedo proyectar aquí su vida? Y usted dice, hágale. Usted no entiende lo que está diciendo. Usted no tiene vergüenza, amor dicho, en el Señor. Usted no ha nacido de nuevo. ¿Cómo va usted a esas cochinadas las cuales usted hacía? Y si usted no son cochinadas, entonces es lo que usted piensa y lo que hace todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué se avergüenza ahora? Porque el fin de ellas es muerte. Porque antes estaba muerto, porque era enemigo de Dios. ¿Qué más vergüenza que esa? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y sois siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Cuando nosotros vivíamos siendo esclavos del pecado, ¿qué fruto teníamos de esas cosas tan horribles de las cuales ahora nos avergonzamos? ¿Qué fruto teníamos? Dígame. Porque el fin de ellas era muerte. La condenación eterna, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, hermanos, que hemos sido libertados del pecado y llamados a servir al Señor, tenemos por nuestro fruto la santificación. Limpiarnos con la palabra de Dios para poder llevar fruto. Y una vez que llevamos fruto, el Señor nos limpia más para que llevemos más fruto. Y como fin, la vida eterna. La vida eterna. Herencia eterna en el cielo. Nuestra herencia recompensa reservada en el cielo para siempre. Imagínense, es que es tan absurdo el hombre, si entendemos y esto y lo creemos,
Usted ha agarrado de una casa o de un carro, de cualquier tontería o estupidez material de este mundo, que eso usted cuando se muere, por más agarrado que esté, lo entierran y le dan una patada y lo meten al hueco y le dice, bueno, gracias por dejarme esto. Y usted en lugar de agarrarse de la eternidad. Ahora, si mientras está acá y sirve al Señor y todo, compra casa, estrenó 10 veces, lo felicito y disfrútela y Dios lo bendiga y le demás. Pero, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su enfoque? ¿Dónde está su mirada? ¿Qué está haciendo? ¿En qué se está esforzando? Ahora, yo te pregunto, ¿tú ya te reconciliaste con Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste? No, es que una vez fui, y había un pastor, y me puso las manos y sentí un calambrón. No, arrepiéntete y conviértete de verdad. Así no se salva uno. Uno se salva cuando uno entiende que lo que Dios dice es verdad y que uno es pecador y que se tiene que arrepentir de los pecados. Tiene que reconocer que ha quebrantado los mandamientos de Dios, pedirle perdón y poner toda su confianza en Jesucristo y confiar en lo que Él hizo en la cruz por usted. Hermanos, debemos echar fuera el carnal. Eche fuera el carnal. No debemos amar las cosas que están en este mundo. No digo las almas, digo las cosas materiales. Téngalas, pero amarlas, más que a Dios y más que a una alma. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que cambiar nuestra mira y nuestro enfoque. Tenemos que ponerla en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. La importancia de nuestra relación diaria con Cristo. Usted sí está todos los días a los pies de Cristo escuchando su voz, estando dispuesto a amar a los demás con el amor de Dios, no con su amor, con el amor de Dios. Debemos desechar de nuestras vidas las obras infructuosas de las tinieblas, las obras infructuosas de nuestra carne, y debemos más bien reprenderlas, para luego estar dispuesto a andar en el Espíritu Santo de Dios, manifestando su fruto, cumpliendo con su voluntad, la voluntad de Dios cada día en nuestras vidas sobre esta tierra. Recuerde, somos embajadores de Cristo, que debemos rogarle a los hombres que se reconcilien con Dios. Pero quiere que le diga una cosa. Muchas veces su vida, por usted no haber echado fuera el carnal, su boca no es capaz de abrirse para compartir el evangelio a otros, sino que se abre para compartir sandeces y cosas que no son. Pero no es capaz de abrir la boca para compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque no ha echado fuera al carnal. Señor, Padre Santo, gracias por tu palabra es la verdad. Que tu palabra corre y sea glorificada, Señor, y cumple el propósito que tú le enviaste. Tú sabes, Señor, que yo soy tosco aún para hablar, pero eres tú, Señor, el que hace la obra, yo no. Tú, es tu palabra, tu Espíritu Santo y tu poder. Obra en todos y cada uno de nosotros, Padre, porque lo necesitamos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu palabra, tu corrección, tu instrucción, tu guía, tu amonestación, tu confirmación. Padre, todo esto te lo pedimos, te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.